a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 11 ya de esta serie, Un Salvador para Todos. Y el tema que vamos a ver hoy se titula Maestro Compasivo. La semana anterior fue Maestro Admirable, hoy es Maestro Compasivo. Y yo les voy a pedir que tengan allá a la mano, ahí en su Biblia, aunque los voy a estar proyectando, pero es el pasaje que vamos a estar viendo. Y para que vayan haciendo ahí sus notas, en Lucas capítulo 4, y continuamos con el versículo 38, y vamos a ver hasta el 44 con la ayuda del Señor. Vamos a ver otros textos también y ver algunos pasajes paralelos que por cuestión de tiempo solamente se los voy a mencionar. De hecho, los van a ver ahí en sus láminas. Hemos comentado ya que Lucas, el escritor de este evangelio, hace mucho énfasis en la compasión del Mesías, ¿verdad? De esa compasión que él tiene por los necesitados, por los desvalidos, por los desprotegidos, vamos a llamarlo así, y que en todo esto hace un eco de lo que la ley dice, ¿verdad? Yo les recuerdo que la ley no empieza por un no matarás o nada de eso, o con leyes del tabernáculo, ¿verdad? Tienen que conducirse de esta manera, es este ritual que se tiene que hacer. No empieza por ahí, empieza la ley con una ordenanza del Señor de proteger a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros que estaban en medio del pueblo que habían salido de Egipto. Entonces esto refleja el carácter del Señor, es decir, toda la ley refleja ese carácter compasivo del Señor y bueno, pues personificado en el Mesías, ¿qué más podemos decir, no? Entonces, no lo presenta a él, es decir, Lucas a la hora de estar poniéndolo por adelante, no presenta al maestro como alguien que hace las cosas porque tiene que hacerlas, porque es su función, porque eso es lo correcto para hacer, sino porque ese es su corazón, porque ese es su deseo y porque está en su misma naturaleza el hecho del procurar el bien para todos, empezando por los más débiles, empezando por los más necesitados. Entonces hay un énfasis a lo largo de todo el Evangelio de Lucas en eso, y lo vamos a estar viendo. Aquí se inicia, por así decirlo, ¿no? Tiene esas características que estamos viendo. Entonces muestra algunos rasgos que lo hacían distinto a los maestros contemporáneos. Vimos la semana anterior cómo el Señor a la hora de que enseñaba y todos admiraban y decían, ¡ay, qué autoridad tiene! ¿Verdad? Qué distinto a los demás, que están en las sinagogas, a los escribas, a los rabinos que vienen, que nos enseñan. Porque veían en él esa autoridad, veían en él una vida, un esplendor, ¿verdad? Que nunca habían visto. Algo que para ellos era que se admiraban de verlo, ¿no? Y muy bien nos puede recordar lo que el salmista, o la manera en que el salmista en una visión profética refiere, ¿verdad?, al Mesías, cómo ve, inspirado por el Espíritu Santo, cómo ve al Mesías, ¿verdad? Y él lo refiere de esta manera. En el Salmo 45:2 se lee así: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Híjole. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y aquí no es de que sea alguien que lo esté pintando así todo como luego se dice, ¿no? Un Adonis. Alguien así, guapísimo, con una personalidad arrolladora, ¿verdad? No.
Se está refiriendo a ese carácter moral, a esa belleza como hombre, ¿sí? Entonces, porque pues ya ven que luego la belleza externa a veces están bien bonitos por fuera, pues están bien podridos por dentro, ¿verdad? Pero bueno, mejor ahí lo dejo. La referencia es esa: nadie tan hermoso como nuestro Dios, nadie tan compasivo como Él. Y la compasión era algo que lo caracterizaba a Él y de lo cual Lucas subraya frecuentemente, ¿no? Siempre está enfatizando ese rasgo de Él. Entonces, siempre nos va a hablar ahí de que Él mismo procuraba aliviar el dolor del ser humano. Si bien es cierto que su función como Mesías fue la de proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Es decir, esas noticias buenas, el Evangelio de Dios, ¿verdad? Ese Evangelio, esas buenas noticias que vienen del Padre, que tienen que ver con reconciliar con Él a todo aquel que cree en su Hijo y al mismo tiempo destruir los poderes del mal. Si bien es cierto que esa era la función esencial, siempre el Señor mostró un rasgo de compasión impresionante, sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos, a los que seguían. Recordarán pasajes como la alimentación de esos miles, en donde empieza y dice, ay, pues el Señor tuvo compasión, ¿verdad? Lo enmarca en esto. El Señor tuvo compasión de ellos y les decía a los discípulos, pues tengo compasión de estos porque mira la hora que es y en dónde estamos y ya no los vamos a despachar, van a tener hambre, van a desfallecer en el camino. Hay un montón de mujeres, de niños, probablemente no han comido nada en todo el día, ya es bien tarde y no los puedo mandar. No, denles de comer. Y ahí el Señor hace un despliegue maravilloso, ¿verdad? De poder, pero un despliegue de compasión. Y eso es, repito, es algo en donde nos queremos entrar el día de hoy y que tengamos presente, porque como pueblo suyo, como discípulos de Él, tenemos que observar eso, tenemos que observar ese rasgo de carácter y si no estamos ejercitados en Él, en el ser compasivos, híjole, pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor y tener una intención deliberada, acciones deliberadas de nosotros, muy determinadas por ejercitarnos en esa compasión que el Hijo de Dios tiene. ¿Está bien? Entonces vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4, versículos, era del 38 al 39, ahí fue un error de dedo, ¿verdad? Pero es del 38 al 39 en la versión Reina Valera, revisión 77, se va a leer así. Ahora, hasta abajo van a notar que está entre paréntesis los pasajes de Mateo 8, del 14 al 15, y de Marcos del 29 al 31, porque son los pasajes paralelos. Y yo los quiero invitar a que vayan ahí más tarde. Hoy, para no detenernos, repito, y por cuestiones de tiempo, para aprovecharlo y que y poder avanzar en otras cosas, pero llévenselo esto a casa, ¿sí? Para que lo vean ahí. Pero se lee así, versículo 38. Dice, se levantó y saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón, acuérdense, de Pedro. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta, ¿sí? Dice que estaba padeciendo una fiebre muy, muy fuerte. Dice, y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre ella.
nada más quiero hacer un paréntesis aquí o una pausa. Dice que él se inclinó. Esta es la única vez que se traduce el verbo aquí como que se inclinó. Generalmente se traduce como él llegó, se presentó, estuvo, etc. Pero aquí está haciendo le está dando el sentido. Lucas le da ese sentido de que ella estaba postrada y de que él fue hacia ella, ¿sí? Es decir, de que él se inclinó hacia ella. Dice, él se inclinó sobre ella e increpó a la fiebre y ésta la dejó. Ella se levantó y enseguida se puso a servirles. Lo primero que vemos nos habla de que llegó a la casa de Simón o a la casa de Pedro. Pedro o la casa de Pedro ahí en Capernaum vino a ser el hogar de Jesús. Es decir, ese fue el lugar vino a ser como el cuartel general, ¿sí? Llegaban ahí y de ahí salían a otros lugares, pasaban tiempo, regresaban ahí a Capernaum y esa era la casa de él. Yo no sé si Pedro tenía alguna recámara adicional preparada para el Señor, no nos dice nada, solamente la Biblia, solamente nos dice pues de que el Señor ahí vivía, ¿verdad? De que esa era su residencia oficial, ahí le llegaba la correspondencia. Sí, vamos a decirlo así. Y esto nos enseña, hermanos, esto nos enseña lo importante de ser hospitalarios, ¿no? Lo importante de preparar, aunque tengamos un lugar muy pequeño y que no, yo entiendo que muchas veces puede ser incómodo y pensando también en las visitas que podemos recibir, que puede ser incómodo, pero tener nosotros, al menos que de nuestra parte esté la disposición de decir, mi casa es tu casa, ¿sí? Como decimos allá en nuestro rancho, ¿verdad? Mira, de pared a pared, nuestra casa de pared a pared es cama. Entonces, entendiendo de que muchas veces quisiéramos ofrecer lo mejor y qué bueno que tengamos esa disposición, pero sobre todo y por encima de eso es tener la disposición de recibir, de hospedar. ¿No? Una vez más, ¿no? Yo aquí, no sé si Pedro tenía una habitación particular, pero eso nos deja ver de que eran hospitalarios. Hago un paréntesis y les comparto algo personal, ¿verdad? De nosotros como familia. Hace muchos años, cuando empezamos a construir la casa, en donde vive nuestro hijo, la casa que se quedó allá en México. Una de las cosas que determinamos fue esas, ¿no? El hecho de que fuera un lugar hasta donde pudiéramos, que fuera amplio y que hubiera una habitación ahí, que tuviéramos siempre una habitación dispuesta para poder recibir a alguien, algún servidor, alguien que visitara a la congregación, que fuera a predicar, amigos que estuvieran de paso, que necesitaran hospedaje, tener siempre un lugar. Y Rocío lo tenía bonita siempre esa habitación, la habitación del profeta, le decía yo. Entonces, así como la de esa viuda, ¿verdad? Que recibió a Eliseo y la otra a Elías, ¿no? Entonces, pero bueno, regreso a la clase, ya me estaba yendo, pero regreso al texto. Entonces era la casa de Pedro. Dice que llegó y ahí estaba su suegra, no sabemos cuánto tiempo, pero por lo que nos dice, no era una fiebre que tuviera poquito tiempo, es decir, es notorio que llevaba tiempo enferma y que su condición era debilitándose cada vez más y ya no podía, al punto que ya no podía estar de pie. Entonces dice que llegó el Señor y se inclinó sobre ella y dice que increpó. Increpar quiere decir reprender duramente, ¿sí? Llamar la atención, pero ese es el sentido, reprender duramente. Y solamente Lucas
¿verdad? Es decir, solamente aquí en Lucas nos dice que Jesús ordenó a la fiebre que la dejara, ¿verdad? Así como en algún momento dice que increpó también al viento y a las olas, ¿verdad? En otro pasaje, ahí en el capítulo 8, pero también que increpó a los demonios y emplea esa misma palabra y ese mismo sentido de reprender duramente, ¿sí? Es decir, se inclinó y reprendió a la fiebre. Póngame atención, aquí no quiero entrar y nos llevaría bastante y sería más que un punto teológico, sería un punto filosófico, determinar lo que es el mal, ¿sí? En alguna corriente filosófica, podríamos decir desde Aristóteles y Platón y pasando por en medio de otros, el mal nunca representa un carácter, nunca representa algo moral. Cuando se habla del mal, se representa a cosas que se oponen a mis deseos, ¿sí? Es algo malo porque se opone a mi deseo, aunque no se define qué es el mal. En el concepto bíblico, la Biblia tampoco define propiamente lo que es el mal, pero sí deja muy claro que el mal es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios, nos dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, aquí me tengo que detener un poquito, repito, trataré de evitar la tentación de detenerme más de lo debido, porque muchas veces tenemos conceptos como, por ejemplo, y preguntas existencialistas como el hecho de decir, bueno, entonces respóndeme, ¿por qué si Dios es tan bueno, si hay un Dios tan bueno, ¿por qué permite el mal? Pero no me defines lo que es el mal, ¿verdad? Y se ve como el mal, como no hace mucho, hace algunas semanas, para no ir muy lejos, en la zona o en la autonomía por allá de Valencia, en España, en el sureste de España, hubo serias inundaciones, hubieron muchos daños, han estado por centenares ya de muertos, otros tantos desaparecidos, ¿verdad? Y esto es un terrible mal, esto es un mal espantoso. Y bueno, efectivamente es un mal, ¿sí? Es una catástrofe para la humanidad, pero debemos de ubicar esto, ¿verdad? Que ese es el efecto de la corrupción del hombre, porque mayormente esas tragedias se dieron a causa de la corrupción del hombre, que permite construir en donde no se debe de construir, que eliminan cosas que para tener se eliminan diques, se eliminan zonas de pantano, se eliminan desviaciones de ríos, etcétera, etcétera, ¿sí? De corrientes de agua. Y como dicen en mi rancho, al agua nadie la hace tonta. Si pasó por ahí una vez, va a volver a pasar. Entonces, hay cosas en las que nosotros decimos, esto es un mal, esto es algo muy malo, la enfermedad en una persona es algo muy malo. Y en cierto grado sí, pero es difícil de definir, porque otra vez eso tenemos que entender que lo que nosotros mayormente vemos como el mal bíblicamente no es otra cosa sino el efecto del pecado. El mal no es creación de Dios. El mal no es algo que Dios determine para el hombre, ¿sí? Quienes dentro de la cristiandad o dentro de la cristiandad, no puedo decir cristianismo, sino dentro de la cristiandad aseguran, ¿verdad? Esto se llama determinismo,
que Dios determinó todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, si a alguien le pasó, tuvo una calamidad, es que Dios determinó eso. Y eso es una mentira redonda, ¿sí? Porque en Dios no se origina el mal y Dios no determina el mal para nadie. Entonces es muy importante entenderlo esto. Otra vez, este es todo un tema. Pero a lo que quiero llegar es al punto de que el Señor viene, reprende la fiebre, ¿sí? Porque Él ve que eso es mal y Él está determinado en acabar con el mal. Ahora, esto no quiere decir, bueno, pues entonces a sanar a todos los enfermos, porque ahorita vamos a llegar un poquito más para allá, ¿sí? Pero el hecho es de que el Señor reprende, increpa duramente a esta fiebre, ¿verdad? Y bueno, seguimos viendo, porque ahorita vamos a entrar aquí un poquito más en materia, ¿no? Entonces nos habla de la suegra de Simón, ¿verdad? Nos dice que Pedro pues era un hombre casado y aunque no se incluyen detalles de su esposa en la Biblia, pues evidentemente era casado. Entonces esto echa por tierra, ¿no? Esa doctrina romanista del celibato, ¿no? Eso no encuentra ninguna aprobación en la Biblia, el celibato. Y entonces habla de que la suegra de Pedro, perdón, habla de que tenía una gran fiebre, una fiebre muy intensa. Y tanto Mateo como Marcos señalan que el Señor la tocó. Lucas no menciona que la tocó, ¿verdad? Mateo menciona que la tocó, ¿verdad? Marcos menciona que la tomó de la mano, pero Lucas, que siendo médico, dice que se trataba de una fiebre crónica, ¿no? Que era algo muy severo. Probablemente podría ser disentería, no sabemos, ¿no? Pero los términos que él utiliza son más técnicos, ¿sí? Son términos médicos. Entonces, dice que se levantó enseguida, ¿sí? Y se puso a servirles. Entonces, la connotación es que se levantó de inmediato. Es decir, que a pesar de que tenía esa enfermedad, esa fiebre que la tenía desgastada, y todos nosotros sabemos lo que es ya tener varios días, ¿no? Con alguna infección, con alguna fiebre, sabemos lo que desgasta, ¿no? Tener una fiebre, o sea, una cuestión en la garganta, en las vías respiratorias, algo intestinal, hay una infección, es desgastante y que ya tenía mucho tiempo. Entonces nos está hablando que tuvo una recuperación, aunque la fiebre era muy alta y tenía mucho tiempo así. Nos dice que eso se acabó inmediatamente, que la sanidad fue instantánea, que la sanidad fue completa, ¿sí? Generalmente alguien, ay, bueno, ¿y cómo te sientes? Ay, pues ya me estoy sintiendo mejor, pero quedan debilitados. Aquí no da ese rasgo. Lo que indica es de que el Señor la sanó y se levantó y andaba girita, ¿verdad? Andaba como si nada, que ella comenzó a servir en el acto. Entonces, la expresión que usa Lucas para describir la enfermedad, fíjense, no es la única vez que la utiliza. La utiliza en 9 ocasiones, ¿sí? Tanto combinado, ¿no? Aquí en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos. Pero solamente Lucas hace esa reseña del procedimiento que el Señor hizo, ¿sí? Repito, Mateo dice que la tocó, ¿verdad? Marcos que la tomó de la mano, pero Lucas es muy claro, es muy específico y dice que reprendió, ¿verdad? Dice que increpó, que reprendió de una manera muy dura a la enfermedad, a esa fiebre, ¿sí? Y la sanó. Es decir, en otras palabras, el Señor podía discernir el origen,
de esa enfermedad. Versículos 40 y 41, aquí sí los puse bien. Los pasajes paralelos están en Mateo 8, 16 y 17 y Marcos 1, 32 al 34, porque aquí ya se mueve. Aquí es como que ya dejó a la suegra de Pedro, ya la dejó bien, ¿verdad? Pero inmediatamente Lucas nos narra que sucedió algo inmediatamente después de eso. Acuérdense que Capernaum no era una metrópoli, ¿sí? Era un pueblo grande y las noticias corren rápido. Dice, cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, aquí hace esa aclaración, no la hace Lucas, o sea, enfermos, diversas dolencias, los trajeron a él, ¿sí? Y él, el Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les increpaba, o sea, les reprendía duramente y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aquí hay un montón, en esta última parte hay cualquier cantidad de posturas, pero vamos a ver algunas conclusiones lo más apegadas a la enseñanza bíblica general. Entonces dice que vinieron cuando el día de reposo ya se estaba terminando y que ya se estaba, es decir, ya era después ya del día de reposo, ¿ok? Ya había pasado el día de reposo. Entonces se sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro, ¿verdad? Le dicen, ahora sí que pues aquí la suegra está bien mal, hace un milagro ahí, le empieza a servir y de pronto le empiezan a llegar con un montón de gente de toda la aldea o de todo el pueblo, le empiezan a llegar ahí. Y él no dijo, oigan, pues ya es bien tarde, y pues he tenido un día pesadísimo, denme oportunidad, no, nos vemos el lunes, porque no. La actitud de él es de que ponía sus manos sobre cada uno y le sanaba. No nos dice cuántos eran, pero no creo que hayan sido pocos. Hay un énfasis, ¿no? Ahí en el texto. Dice, y ponía sus manos sobre cada uno. Esto indica que lo hacía de uno por uno, ¿sí? Y el hecho de poner sus manos era un gesto compasivo, era un gesto afectuoso. No era un método, hermanos. No era un método de sanidad. Entonces hay que imponer manos y impongo manos y con eso se sanan los enfermos. Esto es mucho más allá que eso. Esto está hablando del carácter de él, repito, de esa compasión, porque no nos dice, pero ese que ponía sus manos sobre cada uno nos está indicando que tomaba tiempo con cada uno. Yo no sé si les preguntaba, ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Pues no sé, me duele aquí, tengo mucho tiempo. Y el caso es que lo sanaba y se mostraba esa compasión y mostraba ese carácter benigno para con ellos, ¿verdad? Y solo Lucas da este detalle tan gráfico de que era más que una imposición ceremonial de manos. Ellos entendían la imposición de las manos, ¿verdad? Como un aspecto ceremonial, pero aquí Lucas lo está presentando de una manera que va mucho más allá, ¿verdad? Es evidente que las sanidades del Señor alcanzaban no solamente ese plano físico, es decir, nosotros tenemos
esta parte material, pero esta parte inmaterial, y en la parte inmaterial, bueno, está nuestra alma, la psique, ¿verdad? Nuestra voluntad, los sentimientos, los pensamientos, pero también estaba esta parte espiritual, o está esa parte de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Esa parte que Dios nos dio, ¿verdad? Que nos mueve y que es de Él y que solamente le dio al ser humano. ¿Sí? No a los animales. Los animales tienen vida, tienen bios y tienen sentimientos, pero no tienen espíritu, como nosotros, ¿no? Por eso nos habla la Escritura que cuando una persona, nos dice que cuando alguien muere, su espíritu va a Dios. No entramos por ahí, es profundo y eso es todo un tema que tendríamos que echarnos un clavado y ver otras cosas antes que eso. El punto es de que estas sanidades, el Señor toca todos los planos de nuestra vida. Y si ustedes recordarán, al menos los de casa, y al menos los que se conectan para orar, ¿verdad? Los martes y los jueves. Y los miércoles también estábamos orando por esa parte, pero hoy cambiamos los puntos de oración ya. Y una de las cosas, fíjense, hemos orado todo el tiempo por los enfermos. Pero también estuvimos incluyendo por todo el mes de octubre y el mes de noviembre, también que el Señor sanara corazones, que sanara mentes, porque la verdad de las cosas es de que muchos de nosotros podemos estar padeciendo en el alma, podemos estar padeciendo con cosas en el alma, podemos estar luchando con cosas en el alma que solamente Dios entiende. Entonces, yo ubico esto de él, que al detenerse con cada uno, él podía discernir, él veía y había no solamente un toque compasivo, pero una mirada compasiva, pero una palabra compasiva. ¿Sí? Entonces, pues Él es el Señor de la vida, hermanos. Y Él estaba actuando como el Señor de cada caso, tal y como le venía, fuera un aspecto físico, fuera un aspecto inmaterial o espiritual o del alma o de la mente, o incluso en este caso nos habla que demonios pues también andaban por ahí 2, 3 endemoniados. Y el Señor veía todo esto y lo ubicaba como mal, ¿sí? Veía todo esto, su deseo era sanar esas dolencias. De hecho, Mateo hace una referencia, ¿verdad? De Isaías 53, de que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, si bien es cierto que el propósito principal del Señor no era venir a traer sanidades en lo físico, pero lo cierto es que incluye eso y que fue como parte de su misión y parte de las señales que lo autenticaban a él. Ahorita vamos a ir un poquito más para allá, ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Entonces, nos dice que también salían demonios, ¿verdad? De muchos. Esto me llama la atención porque, otra vez, a lo mejor evidentemente era mucha gente la que les llevaron. Pero el hecho de que mencionara, no dice, pues salieron demonios ahí de algunos, hay como que de uno u otro. No, esto es notorio, dice que salían demonios de muchos y salían gritando, ¿sí? La expresión es, pero gritos así de, ¿verdad? Espantosos. Ahora, no dice que eran los endemoniados los que daban testimonio de Jesús, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, no era la persona la que decía esto, sino que eran los demonios. Y sin duda, pues que lo decían mediante la persona que tenían poseída. Y nos dice que esos gritos eran literalmente alaridos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo ven, pero era una mezcla de sentimientos, de cosas que estaban pasando ahí. Por un lado, unos quebrantados, felices, ¿verdad? Porque a lo mejor tenía quién sabe cuánto tiempo que no se podía enderezar y
que no había podido caminar y de repente empieza a caminar, otro que tenía un tremendo dolor que lo tenía impedido quizá por años y de pronto ya estaba sano y de repente al lado le estaba pegando de gritos un demonio, ¿verdad? Pero era mucho. Es una escena, ay, yo no, bueno, sí me la imagino, pero no me la imagino. O sea, sí me la imagino, pero creo que me quedo corto, ¿verdad? Con todo esto. Pero este detalle, fíjense, pues de que salían muchos demonios, procede directamente de Lucas, ¿verdad? No se menciona en los otros sinópticos, pero pone acento en la reacción del demonio al ser expulsado de donde estaba, ¿sí? Cuando estaba posesionando a una persona, ¿cuál era la reacción de ese demonio? Pegar un alarido, ¿sí? Y no les permitía que hablaran. Ahora, lo que decían era cierto, ¿eh? Lo que decían era cierto. Yo les mencioné la vez pasada que el hecho de que ya más adelante vamos a ver algunas cosas más acerca de esto, pero hay algunas posturas que se han tomado, el por qué el Señor no les permitía hablar, no les permitía decir nada, por el hecho pues que eran demonios, ¿no? Pero lo que decían era verdad. Tú eres el Hijo de Dios, otros decían tú eres el Hijo del Altísimo, otros ¿qué tienes contra nosotros? Has venido para destruirnos, nosotros sabemos quién eres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y hay distintas posturas, no voy a entrar por ahí, pero si ustedes me permiten, sin hacer ninguna doctrina de esto, al meditar en todo esto, de manera personal, me deja ver, pues esto puede ser una posición más, ¿verdad? O una postura más de las que hay. Porque otra vez no explica por qué. No nos explica por qué lo hacía, pero yo particularmente, repito, esta es una postura muy personal, pero me deja ver de alguna manera que el Señor quería librar a los suyos, entendiendo la compasión y enmarcándola en la compasión del Señor. Quería librar a los suyos, a los que estaban ahí, a su pueblo, a los que se decían pueblo de Dios, de la vergüenza de que aún siendo demonios los que le estaban diciendo y que por muy inmundos que fueran, ¿verdad?, lo reconocían a él como el Hijo de Dios. Y esa vergüenza quizá quería evitarles, ¿verdad?, de hacerles ver que en cuanto a su fe eran peor que los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. O sea, creen, pero no tienen, no se les ha concedido el arrepentimiento y no se les ha concedido la fe y no hay una provisión de Dios para el perdón de ellos, ¿sí? Hay una provisión de Dios para el perdón de la descendencia de Abraham, es decir, para el ser humano que cree. Entonces, qué vergüenza que esto es lo que yo veo, que pueda haber gente que se dicen pueblo de Dios, creyentes en Dios, que incluso se jactan de eso, pero que teniéndolo enfrente a Él, no lo reconocen, que no ponen su confianza en Él, y sin embargo, inmundos demonios le gritan, tú eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres tú. Entonces, esa es una postura, es algo en que meditar, ¿no? Creo que bien podemos meditar en eso. Versículos 42 al 44, terminamos el pasaje con esto, ¿verdad? Dice, al hacerse de día, fíjense, pasó es decir, pasó toda la noche. ¿Se fijan? Estaba en la sinagoga, ahí ministró,
un endemoniado, sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Un chiste muy malo, pero alguien dijo que Pedro negó al Señor porque sanó a su suegra, ¿verdad? Es un chiste malo, pero bueno, ahí son dichos que andan corriendo. Pero no es cierto, eso es solamente una broma, ¿no? Pero sana a la suegra, después traen a muchos enfermos, salen muchos endemoniados, ¿sí? Y pasa toda la noche. Esto nos indica que eran bastantes porque estuvo toda la noche. El versículo 42 dice: al hacerse de día, salió y se marchó a un lugar solitario. O sea, estaba agotado. Sí, es así como que, ¿sabes qué? Ya amaneció, ahí nos vemos. Yo no sé si seguía llegando gente, nos dice que sí, porque las multitudes le andaban buscando. Pero aquí en este pasaje de que se fue a un lugar solitario, ¿verdad? Marcos hace la referencia de que el Señor ahí oraba, que se fue como al desierto y que ahí oraba, es decir, necesitaba así descansar. Y vez tras vez vemos que el Señor encuentra descanso en la oración, aún en lo físico. No dice que se durmió, sino que fue y que oraba. Esa es la referencia que hace Marcos, ¿sí? Entonces dice, las multitudes le andaban buscando, llegando hasta él, trataban de retenerle para que no se marchara de ellos, y el Señor decía, no, ya espérenme, ¿sí? Y había mucha gente, no querían dejarlo ir. Nos podríamos preguntar el por qué no querían que se fuera. No sé si seguramente algunos creyeron, pero seguramente muchos veían la conveniencia de tener a este joven maestro que tenía una autoridad, que era alguien admirable, que era un maestro admirable, pero que también era un maestro lleno de compasión. Versículo 43 dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo predicar el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí? Para esto he sido enviado. O sea, voy a estar aquí, voy a venir, pero no me puedo quedar aquí. No voy a hacer una enramadita aquí y no voy a hacer una mega iglesia aquí para que todos ustedes y tengamos una ciudad cristiana y el supermercado cristiano y la escuela cristiana no. No me voy a quedar aquí. Ustedes ya han recibido, ¿verdad? Yo tengo que ir también a otros lugares. Debo predicar en esos otros lugares. Y nos dice que para esto, el Señor dice, para esto he sido enviado. Aquí enviado viene de la palabra aposteló, ¿sí? Es decir, Cristo es el gran apóstol de Dios a los hombres. Es el gran enviado de Dios, del Padre, a los hombres. El Padre enviando al Hijo. Esa es la naturaleza. El Hijo tiene una naturaleza apostólica, ¿sí? Y nosotros, sus hijos, tenemos esa naturaleza también. Somos enviados, ¿verdad? Ya en algunos casos tenemos el llamado y somos enviados a otras naciones, pero seguramente todos somos enviados a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, para hacerles llegar las buenas noticias, ¿sí? Predicarles el reino de Dios. Versículo 44, y continuaba predicando en las sinagogas de Galilea. Él seguía enseñando, ¿sí? Toda esa región, ahí en Galilea, les estaba enseñando. En Marcos, capítulo 1, versículos 38 y 39, se lee así. Es un pasaje paralelo de esto último que acabamos de leer. Nos dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea
y echaba fuera los demonios. ¡Qué tremendo! Otra vez, ¿no? Ahí está el mal, ¿verdad? Ahí está el mal, demonios, ¿verdad? El mal se origina en Satanás, ¿verdad? Y sus demonios, bueno, destruyéndolos, destruyendo el mal, avanzando el reino. Y estos son pequeños detalles, son datos adicionales que enriquecen tanto el relato. Esto no lo menciona Lucas, por ejemplo, pero lo menciona Marcos. Por eso es siempre importante que leamos o que estudiemos, que veamos, que leamos los pasajes paralelos, ¿verdad? Porque se complementan bien tremendo. Entonces, en este sentido, pues, ¿verdad? Me regreso tantito y nos dice en el versículo 44 de Lucas 4 que continúa predicando en las sinagogas de Galilea. Aquí en este caso, ya en Marcos, nos dice, ¿verdad?, que continuaba predicando en las sinagogas de Galilea y echaba fuera demonios. O sea, ahí mismo, ¿no? Gente que se decía del pueblo de Dios, ¿verdad?, que estaba siendo afligido por algún demonio, distintas causas, distintas cosas. Aquí tendría que entrar en más detalles. En su momento en la escuela bíblica veremos algo de demonología, pero ahorita no. Pero esto es un detalle muy, muy importante. Entonces vámonos perfilando para el final, hermanos. Fíjense cómo en medio de todo esto, cómo el Señor le hizo ver a la gente que Él tenía un ministerio, que Él debía de cumplir una misión, y esa misión primordial era de proclamar, de anunciar el reino de Dios, ¿sí? Ahora, esto es clave, porque esta expresión de reino de Dios es muy predominante en el resto del Evangelio de Lucas. Mateo lo menciona más como el reino de los cielos, ¿sí? Pero Lucas da el reino de Dios, y aquí es la primera vez que lo menciona y le da el sentido de reino de Dios, de esa esfera, esa esfera, ¿verdad?, donde el Señor gobierna la vida de aquellos que le pertenecen, a su reino, aquellos que ya fueron trasladados del reino de las tinieblas, ¿sí?, del reino de la oscuridad al reino de su luz admirable, al reino del amado del cielo, ¿verdad?, de su amado Hijo. Entonces, da ese sentido, ¿no? Y esto es muy importante, porque aunque Él es el Señor de señores, aunque Él está en control de todas las cosas, aunque todo está sujeto bajo sus pies, lo cierto es de que no todos son gobernados por Él, ¿sí? Y de esa rebelión van a dar cuenta en algún momento. Entonces, es decir, el Señor es paciente. Yo insisto en esto. Muchas veces, parte de las oraciones que llegamos a tener o de las formas en las que oramos nos deja ver qué es lo que pensamos de Dios. Y a veces es como que le pedimos, oramos para que el Señor tome el control de tal cosa. Y yo insisto, el Señor está en control de todas las cosas. Él es Señor por encima de todo, ¿sí? Sin embargo, no todos son gobernados por Él, porque Él gobierna las vidas de aquellos que pertenecen a su reino, aquellos que han sido trasladados, ¿sí? Eventualmente acabará con el mal. Y de esto podemos estar seguros. Para eso vino Él. Pero no es quitarlo todo de un plumazo. Eso lo hará en su momento. Pero Él sabe los tiempos y Él sabe los porqués y los porcómos, ¿ok? Entonces descansemos en eso, mis amados hermanos. El énfasis principal, entonces, del ministerio del Señor
estaba en la predicación del Evangelio, en hacerle conocer a la gente, hacernos conocer que el reino había llegado, ¿sí? Ese ministerio de él estaba enfocado en destruir el mal. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno, para desligar el pecado, la maldad, ¿sí? Y si bien es cierto que él tenía compasión de la gente, sus milagros tenían el propósito básicamente de autenticar todo lo que él decía y todo lo que él era, no hacerle la vida más cómoda o más llevadera a la gente. A veces pensamos en eso, porque otra vez aquí nos regresamos a ese principio o al principio, ¿verdad? De, bueno, yo puedo ver el mal no como una cuestión moral, pero filosóficamente se ve el mal como cualquier cosa que obstaculiza mis propósitos. Aquí ya no estamos hablando de si es moral, si es inmoral, si es bueno, si es malo. Si yo tengo un propósito y algo se le atraviesa, eso es mal. ¿Sí? El Señor establece, ¿verdad? En esencia, lo vimos también, que el mal es algo moral. Definitivamente es algo moral porque es contrario al carácter suyo. Y Él vino a destruir, a desligar eso de la vida del hombre mediante Cristo. Eso es muy poderoso, hermanos. Y eso es lo que se representaba cuando el Señor, eso es el mensaje que Él estaba dando al estar sanando enfermos y al estar liberando endemoniados. ¿Sí? No era el hecho nada más de, bueno, pues verdad, aquí vengo, hazme el milagrito y qué bueno, pues gracias, Señor, y no me conecto con tu voluntad, no me conecto contigo, sencillamente pues ya. En alguna ocasión recordarán ustedes de algún endemoniado, de esta mujer, ¿verdad? De este hombre más bien, que le sacó, ¿verdad? Lo liberó de demonios y les dijo, mira, ya no peques más. O sea, ya, arregla tu vida, ponte bien, etcétera. Ya fuiste libre de eso. Pero si tú sigues en las mismas, eso que te saqué va a ir a agarrar otros 7 peores y va a venir y te va a poner una buena tunda. Entonces, no seamos así, hermanos. O sea, cuando hay alguna acción directa de Dios sobre nuestras vidas y nos libera, no es para, ay, qué bueno, ya me quitó este azote, gracias, Señor. Es un mal que estaba sobre nosotros y lo está quitando. Entonces, enfoquemos nuestras vidas y enfoquemos nuestro corazón en Él. Mateo 11, del 2 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Porque, como lo veremos ahorita, podían haber ciertas dudas. Juan el Bautista tuvo dudas, ¿sí? Pero vean cómo el Señor contestó. Vean el amor, la mansedumbre con la que contestó y con qué confirmó el Señor. Dice, Juan el Bautista, que ya estaba preso, se enteró de los milagros que el Mesías estaba realizando y envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú de veras el que estaba esperando o debemos esperar a otro? Entonces el Señor no dijo, ay, qué incrédulo este Juan. ¿No? Dice, Jesús respondió a los mensajeros, vayan a donde está Juan y cuéntenle todo lo que han oído y lo que me han visto realizar. Eso es clave, hermanos. ¿Qué hemos oído del Señor? ¿Qué hemos visto de Él? Eso contemos. Dice, cuéntenle que los ciegos ven, que los paralíticos andan, que los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan y que anuncio
las buenas nuevas a los pobres. Díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Entonces él le está respondiendo, ustedes han visto, váyanle y digan lo que han visto, ustedes son testigos, ¿verdad? Estas sanidades, les empieza a mencionar cosas, ¿verdad? Es decir, y estoy predicando el evangelio, estoy predicando el reino. Y esa respuesta era la evidencia, es lo que hacía auténtico, es lo que confirmaba el ministerio y la persona de Jesús. ¿Sí? Nos vamos para el final, nos vamos para la conclusión, pero fíjense que el asunto de entonces a hoy, hermanos, no ha cambiado en el sentido de que la encomienda a la iglesia, a nosotros los creyentes, sigue siendo la misma. Es decir, vayan, prediquen a otros lugares, ¿verdad? No es vayan, hagan campañas de milagros, hagan campañas de sanidades para atraer a la gente, para demostrarles poder, para que... No, vayan y predíquenles, ¿verdad? Entonces, la encomienda, repito, sigue siendo la misma, predicar el evangelio, enseñar lo que Él nos ha enseñado. Ir y ejercer misericordia, ejercer compasión, orar por los enfermos, suplicar por la intervención de Dios de una manera continua en distintas situaciones. Por eso no nos vamos a cansar, hermanos, de animarles, de invitarles. Conéctense a la oración. Ahora sí que conéctense, ¿sí? Conéctense a lo que el Señor nos ha encomendado. El estar intercediendo por lo que Dios quiere hacer, pero también tomamos un tiempo, ¿sí? Para al final orar por distintas situaciones, porque en el trabajo, ¿verdad? Los que vienen y están orando, dicen, híjole, en el trabajo hay un enfermo, ¿verdad? O hay estas situaciones. No lo conozco, pero pude hablar, le compartí, vamos a orar y tomamos un tiempo y oramos por eso. Ahí estamos ejerciendo compasión, hermanos, estamos pidiendo la intervención de Dios por gente que ni conocemos. Pero lo hacemos de corazón porque queremos que la gloria del Señor se refleje en ello, en medio de todos. Y escuchamos después de regreso testimonios bien tremendos. Y le voy a decir una cosa bien tremenda también, bien fea. Pero si usted no se está conectando a eso, a ejercer misericordia, compasión, estar intercediendo, se la está perdiendo. Se la está perdiendo. Porque oportunidad la tiene para hacerlo. Y sabes que yo no sé qué. Venga a orar. Eso lo podemos hacer todos y no se tiene que desplazar a un lugar particular, ¿verdad? En su teléfono, en su tablet, en su computadora, lo pone, clic, listo. Y bueno, ya más adelante voy a hablar más de esto. Ahorita nada más fue una pinceladita por ahí. Entonces, las señales, los milagros son hechos por Dios, ¿verdad? Pero todo eso compete a la soberanía de Dios. Esos son actos de Dios, de su misericordia. Son actos que reflejan su bondad, que reflejan sus atributos. Y de ninguna manera es algo que puede ser usado, ¿verdad? O manipulado, pues para hacer labores proselitistas, para engrosar las filas de una iglesia. ¿Sí? Voy a ir y voy a dar esto para atraer gente, atraérmela para acá. Yo creo que debemos de ejercitarnos también en esos ministerios de misericordia que van y tocan las necesidades físicas de la gente, pero como una expresión de amor, de misericordia y de compasión, no esperando, ¿sí? No para atraer gente, no como un medio de hacer crecer una congregación. Eso es manipular, eso es mentir, ¿sí? Eso
Ese no es el propósito, eso no es lo que vemos en la Escritura. Y ciertamente, ¿verdad? Él nos ha dado autoridad a los creyentes para cuando oramos por enfermos, sanarlos. Yo sé lo que les digo, ¿sí? Expulsar demonios, pues, en ocasiones pasa, ¿verdad? El ser seguidos por señales, dice que estas señales seguirán a los que creen. De ninguna manera nos dice que nosotros andemos siguiendo señales. Las señales no nos llevan a ningún lado, hermanos. Usted puede ver un letrero que dice, no sé, ¿verdad? Oxford para allá. Y si usted se abraza a ese letrero no lo lleva a ningún lado. Ahí se va a quedar abrazado de él hasta la venida del Señor. Es la señal, nada más le dice, es para allá, solamente te indica. Y cuando vamos avanzando y estamos creyendo y las señales nos siguen, nos están diciendo, vas bien, sigue por ahí, no te detengas, no camines para atrás. No es algo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? O como algunos dicen, no, es tu fe determina tu milagro. Del tamaño de tu fe es tu milagro. Entonces tú no tienes un milagro, ¿verdad? Porque no tienes fe o tu fe es muy pequeña y tú declaras que tú eres hijo de la promesa y que a ti te pertenece. Ay, hermanos, ¿cuánto he escuchado de eso? ¿Y a cuántos hemos escuchado muchos de nosotros eso, ¿verdad? Pero expresiones por el estilo, aunque se pueden oír muy piadosas, la verdad es que no son nada piadosas y no son nada bíblicas. ¿Sí? Repito, son las manos compasivas del Maestro que se extienden para tocar con misericordia, ¿sí? Aún al más indigno de los pecadores, como yo o como tú. ¿Sí? Y aquí podemos, repito, ponernos nosotros en primer lugar. Pues terminamos con esto. ¿Qué les parece si oramos? ¿Verdad? Si oramos un momento al Señor, le damos gracias por el tiempo que nos ha permitido, si nos ha permitido aprender algo. Yo espero que así haya sido y también que agite nuestro corazón, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por tu compasión para nosotros, porque de primera mano somos receptores de ella. Y como discípulos tuyos, Señor, como hijos tuyos, queremos ser un fiel reflejo de la misión del amado del cielo. Queremos ser un fiel reflejo de eso para lo que Él vino. Y entendiendo que en este tiempo nosotros somos tu cuerpo, que nosotros somos tu expresión aquí en la tierra y que deseamos extender nuestras manos para que muchos alcancen misericordia, sabiendo que es tu misericordia, sabiendo que es tu compasión, sabemos que es tu reino, Señor, pero que son nuestras manos lo que tú usas y que es tu cuerpo, que somos tuyos, que te pertenecemos, que podamos ser compasivos para con los de afuera, Señor. Predicarles el evangelio a los de fuera, a los que no te conocen, a los que no han entregado su vida a ti, a los que no han creído y a los que no se han convertido a ti, Señor. Y por el otro lado es buscar la unidad con los de adentro de la iglesia, buscar aquellas cosas que edifican tu cuerpo, buscar aquellas cosas que edifican a mi hermano, extender mis manos también en compasión y en misericordia, Señor, buscando cuidar siempre a mis hermanos. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.